11 i 14 minuts. Seguim en aquesta quarta hora de programa i cada dijous tenim aquesta secció que anomenem la mirada crítica. I avui, per la mirada crítica, se passa el company Edu Colom, que és delegat, corresponsal del diari El Mundo aquí a les Illes Baleares. Edu, molt bon dia, buenos días. Muy buen día, muy buenos días. La mirada crítica y la mirada estupefacta, Estupefacta, ¿no? ante lo que está ocurriendo, políticamente hablando, en Baleares. Pues sí, vamos a hablar de eso porque efectivamente es actualidad con esta implosión de Vox desde el lunes. Cada día, como dices tú, bueno, pues estupefactos a lo que está pasando. ¿Y cuál es tu análisis de esta situación? Bueno, podríamos profundizar, y así lo haremos en estos minutos, sobre las cuestiones meramente políticas, ¿no? De la politología básica. Pero yo creo que a nivel de lo que se le puede explicar al ciudadano es que estamos asistiendo ante uno de los mayores bochornos de la historia reciente del Parlamento, que tiene muchos ya, que ya tiene una historia largo de bochornos y de escándalos vergonzosos y vergonzantes, pero este es uno más, y es uno para mí que va a marcar un listón muy alto en esa triste clasificación de como digo, de los bochornos y de los escándalos que avergüenzan a la ciudadanía por parte de algunos de sus representantes políticos, ¿no? Lo que estamos viviendo es la desintegración y la eclosión de la crisis de Vox Baleares. Es una crisis que viene larvándose desde hace tiempo, que se ha producido 24 horas después de que el Santiago Abascal dijera que las crisis de Vox internas eran un invento de los medios y ciencia ficción. Dijo esto y 24 horas después ha ocurrido lo que ha ocurrido en Baleares, ¿no? Lo cual habría que preguntarle al señor Santiago Abascal si es que no conoce lo que ocurre en su propio partido, ¿no? O si realmente demoniza a los medios cuando no es para demonizarlos a todos siempre, constantemente, ¿no? Por tanto, lo que estamos viviendo es una crisis de un partido que se ha desintegrado, que se ha fracturado mínimo en dos partes, que viene haciéndolo desde hace unos meses, pero que ahora lo ha hecho con total estrépito, y eso, obviamente, y por mucho que se quiera negar, provoca una crisis institucional muy profunda en Baleares, en la gobernabilidad de Baleares. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque Marga Proens, que controla el Partido Popular y el Gobierno, tiene 25 diputados seguros y la mayoría son 30. Y 25, el grupo... 25 más 1, el de Formentera, bueno, 25 ¿no? el PP, Bueno, el de Formentera... que parece que ahora lo tiene asegurado. Parece que lo tienen encauzado, pero como que es que parece, los números, la matemática son 25. Puede ser 26, ok. En cualquier caso, necesita mínimo 4, en el mejor de los casos. 4 votos para sacar adelante iniciativas parlamentarias. Y el grupo de rebeldes, amotinados, acantonados de Vox son 5. Por lo tanto, son claves para sacar adelante iniciativas legislativas. ¿Qué ocurrirá a partir de ahora? El primer desafío para el PP de Proens es ver qué hace con la presidencia del Parlamento. La presidencia del Parlamento ahora mismo está en manos de Gabriel Lesén, uno de los oficialistas y leales de Vox, expulsado por su propio grupo, y se ha ganado una semana encargando informes para ver si tiene que abandonar o no la presidencia del Parlamento atendiendo a la normativa de la Cámara. Y vamos a ver qué ocurre con eso primero, quién le sucede como candidato, si los díscolos de Vox, como aspiran, imponen uno de sus candidatos, para ver si el Partido Popular y el PSOE qué hacen ante esa disyuntiva, ¿no? Y en fin, creo que es una situación muy delicada, especialmente para Proens, obviamente para Vox, pero dando por hecho que Vox está en declive y en camino de la desintegración, creo que la pelota también está en el tejado del Partido Popular. ¿Sería descartable o no serían descartables unas elecciones anticipadas? O quizá es ir demasiado lejos y la última vía que quizá se plantee el Partido Popular en este momento? Es una posibilidad que sobrevuela, pero que de momento no es una posibilidad que el Partido Popular tenga sobre la mesa de una forma firme, ¿no? Ni mucho menos. Hay que recordar que hasta el mes de abril no se pueden convocar elecciones anticipadas porque no ha pasado, y esto es importante recordarlo, no ha pasado ni siquiera un año desde las últimas elecciones, y estamos sumidos en esta inestabilidad, pero a partir de ahí sí se podría. Yo tengo dudas por varias razones. La primera, porque en política 4 meses es mucho.
De aquí a abril pueden haber pasado muchas cosas, puede haber una arquitectura, una aritmética parlamentaria que permita al Govern de Proen sacar adelante acuerdos sin que haya grandes problemas. Veremos qué ocurre con la presidencia del Parlamento. Puede que finalmente la presidencia del Parlamento quede en manos del Partido Popular y eso apacigüe un poco las cuestiones desde el punto de vista institucional. Por tanto, a 4 meses vista en política es muy difícil hacer predicciones, ¿no? Sobre todo en esta política, ¿no? En la de estos tiempos, ¿no? Por supuesto, pero hoy Javier Mato, periodista, escribía un artículo desde mi punto de vista muy brillante en Última Hora, donde apunta a una cuestión, y es que la única salida digna parecen unas elecciones anticipadas, ¿no? Claro, yo estoy convencido de que si los protagonistas de esta historia no cobraran dinero público por estar donde están, se convocarían elecciones y muchos abandonarían el cargo. Un cargo para el que no están a la altura, y me refiero especialmente a los diputados del grupo parlamentario Vox, diputados díscolos, diputados, en fin, como se les quiera llamar. Yo ya no sé cómo, tránsfugas, no sé cómo se les puede llamar, pero ese quinteto, ¿no? Y esto es muy triste, y es al final lo que percibe la ciudadanía. Si no hubiera prebendas, si no hubiera cargos, si no hubiera coches oficiales, ¿estarían allí sosteniendo y haciendo este papelón? Bueno, es un poco lo que apuntaba Javier, que una salida digna sería convocar unas elecciones y que la ciudadanía decida, ¿no? Pero claro, los políticos juegan siempre con otras lógicas. Ellos hacen cálculos electorales, ellos quieren manejar información, quieren ver qué pasa en las elecciones gallegas, en las elecciones europeas, porque nadie le gusta saltar sin red, ¿no? Y lo que está claro es que en Baleares las mayorías absolutas son prácticamente inalcanzables. Eso obliga a los partidos, a los grandes partidos, a establecer alianzas con estos partidos que se han convertido en polvorines, ¿no? Lo vimos con Podemos y lo estamos viendo con Vox, ¿no? Vox está podemizando marchas forzadas, ¿no? Entonces, bueno, esta es la nueva política, la que protagonizan los que dijeron que iban a cambiar la vieja política y al final acaban siendo lo mismo, acaban teniendo las mismas actitudes. Y los ciudadanos acabamos siempre sintiéndonos estafados en nuestra representación, porque aquí hay una cuestión, es que los 5 diputados que fueron elegidos por Vox, por ir en las listas de Vox, lo fueron porque representaban un partido. O sea, ¿quién votó, con todos mis respetos, porque obviamente son personas que merecen todo el respeto, pero quién votó a la señora Verdú como diputada? O sea, los ciudadanos que votaron a Vox sabían que, pues no, votaron a un partido, a Vox, probablemente votaron a Santiago Abascal, o votaron contra la política del Partido Popular, del Partido Socialista de Francina Armengol. No votaron a esas personas. En algunos casos sí, pero es una minoría y ellos lo saben. Y cuando tú eres depositario de ese crédito electoral porque has ido con las siglas de otro partido, lo normal es que si tú te quieres ir, abandones la representación de ese partido y no te quedes con el grupo parlamentario de ese partido porque tienes una mayoría en la Cámara. Esto, al final, es pervertir por completo el sentido de unas elecciones y de nuestro sistema democrático. Y es una anomalía. Y los políticos del Parlamento lo arreglarán, cambiarán el reglamento en función de sus intereses, no en función de los intereses de la ciudadanía, que votó a Vox y además sacó un excelente resultado. Yo siempre lo digo, el gran resultado que obtuvo Vox en Baleares, en las elecciones, le da mucho crédito, pero también le da una enorme responsabilidad que debería usar de otra forma. Yo creo que en los últimos meses lo han estado usando, no han estado a la altura de la responsabilidad que muchos ciudadanos le confirieron, ¿no? Entonces, bueno, pues este es el panorama que tenemos. Al final la gente ya llega un momento que no entiende la importancia de esto, pues hay que explicársela. El Parlamento es la Cámara Legislativa, la Cámara de Representación, y tiene que ser solemne y tiene que estar, la gente que está allí tiene que estar a la altura ética que merece, y no a esto. Esto es un espectáculo dantesco y es lamentable. Ayer lo dijo Sebastián Sagreras, portavoz parlamentario del PP. Son unas circunstancias lamentables las que se están viviendo, protagonizadas por Vox, por una parte de Vox contra otra parte de Vox. Estamos viendo aflorar informaciones que acusan de corrupción a miembros de Vox, que proceden de otros miembros de otras facciones del partido. En fin, es todo un despropósito y un descrédito mayor, si cabe, para la política. Pues vamos de un despropósito, en este caso a nivel local, al despropósito nacional, que tenemos montado ahí este follón con la ley de amnistía, con Sánchez. Al otro día vimos un capítulo más en el Congreso, ¿no?, con este rechazo a la ley de amnistía por parte de Junts. ¿Cuál es tu análisis también de esa situación, de lo que hemos vivido esta semana?
lo que puede pasar en las próximas semanas con esas elecciones gallegas por medio. Voy a conectar los dos asuntos porque el otro día entrevisté para el periódico a Gabriel Lesén, tomé unas declaraciones y él me llegó a decir que algunos de sus compañeros de Vox o excompañeros, no lo sé, están en ese limbo, le recuerdan a Pedro Sánchez, que creo que es lo peor que se le puede decir a una persona que milita en Vox, ¿no? Y lo decía ¿por qué? Porque parece que se mueven solo por el poder y que harán cualquier cosa por mantener el poder, ¿no? Decía de sus excompañeros, ¿no? Bueno, pues eso es lo que estamos viendo en el Congreso desde hace unos meses a esta parte, ¿no? O sea, está claro que el señor Sánchez hace todo por conservar el poder y aunque haya habido ahora un desencuentro en la tramitación de esa ley de amnistía, yo creo que finalmente llegarán a un acuerdo. Lo que pasa es que va a ser muy complicado pergeñar una ley de amnistía a la medida de una serie de personas y que eso sea avalado por el Tribunal Constitucional, que encaje en la Constitución. Yo creo que no encaja bajo ningún concepto. Y otra derivada, que es la que ahora se debate, que es que encaje en la Unión Europea. Que la Unión Europea no la tumbe por la cuestión del terrorismo, ¿no? Entonces yo creo que Sánchez obviamente se está moviendo entre esa espada y esa pared, la espada de los socios aliados del gobierno que le coaccionan desde Waterloo y el cumplimiento de la más básica legalidad. Por no hablar del sentido común, porque esto de que se nos diga que hay un terrorismo peor que otro me parece un absoluto insulto a la inteligencia, ¿no? Ya solo falta que en la ley de amnistía pongan una fotografía el DNI de los beneficiados, ¿no? Es decir, al final, ¿cuántos queréis? ¿Cuántos tienen que ser? ¿400? ¿4.000? Pues ponemos su DNI. Hasta la multa de circulación que entren ahí, ¿no? Exacto, ya solo falta que se perfile al máximo a quién. Es decir, lo cual quebranta por completo el principio de igualdad ante la ley de los ciudadanos españoles. Algo que debería estar consagrado y debería defender con fiereza el propio presidente del gobierno, y hace todo lo contrario, ¿no? Hay algunos analistas que decían, no, es que es Puigdemont el que amnistía al gobierno de Sánchez constantemente, ¿no? Y parece que es así. Ahora parece que es el PSOE el que tiene que seguir arrodillándose y el que tiene que ser amnistiado por Puigdemont, que le diga, bueno, vale, así sí, ¿no? En fin, creo que estamos viviendo pues unos momentos muy tristes para la democracia española, que no sé cómo van a resolverse, ¿no? Tampoco a medio plazo no veo tampoco que otro escenario posible que volvamos a ir a las urnas, ¿no? Me parece que va a ser una legislatura complicada si discurre por estos términos del chantaje, de la coacción y del insulto, como decía antes, a la inteligencia de los ciudadanos. Sí, claro, ¿qué más puede ceder el PSOE? Es decir, al final lo que quiere es esta amnistía integral, que ya lo comentó el otro día Nogueras, la portavoz de Junts, además cargando contra los jueces. Claro, una amnistía integral, si Junts está pidiendo eso y dice que ese fue el compromiso y la promesa que hizo Sánchez, es porque en algún sitio debe estar firmado tal cual, ¿no? Esa amnistía integral, ¿no? Bueno, es que... ¿A quién hay que creer aquí? Porque a uno, a otro, a ninguno de los dos... Bueno, hay que recordar que esta es una partida de tahúres, que hay que recordar que Puigdemont decía justo antes de las elecciones que Pedro Sánchez era una persona que no era una persona de fiar, a la que no se le podía comprar ni un coche usado. Lo decía literalmente, y en esas estamos viendo una negociación entre dos personas que no tienen escrúpulos y que no tienen ningún tipo de adhesión a cualquier principio básico, ¿no? Y por tanto, no sé hasta dónde llegarán, pero yo considero que esa situación se va a desatascar a base de ceder todo y de ceder esa amnistía. Se nos dijo que no habría indultos, los hubo, se nos dijo que no se rebajaría la malversación, se rebajó, se nos dijo que no se derogaría la sedición, se derogó. Y ahora se nos decía que no habría amnistía, la habrá, que no la habría por terrorismo, la habrá. Y en fin, en esta coyuntura, los únicos que están sosteniendo un dique contra esas veleidades de Pedro Sánchez son los jueces, que lo están haciendo además porque les vencen los plazos, es decir, les vencen los plazos de prórroga para prorrogar los sumarios que están investigando, y eso lo sabe cualquier persona que tenga un mínimo conocimiento de los procedimientos legales. Cuando vence una prórroga de un secreto de sumario, tienes que justificar por qué tienes que seguir investigando ante una instancia judicial superior. Y eso es lo que están haciendo, ¿no? Entonces se les está señalando por participar en el juego político, pero lo que están haciendo es cumplir con su trabajo.
Sí, parece ahora mismo que son el único reducto, ¿no?, de lo que hemos conocido en otras ocasiones y hemos entendido como Estado de Derecho, ¿no? Algunos jueces que, como tú bien indicas, mantienen esas instrucciones de estos casos, pues, bueno, porque entienden que hay sospechas evidentes de delitos y, por lo tanto, ellos están haciendo su papel. Que es juzgar, instruir y ver si realmente se cometieron esos delitos, ni más ni Sí, y menos, ¿no? están siendo señalados de una forma insólita por el Poder Ejecutivo, por el Gobierno, están siendo señalados por hacer su trabajo, lo cual nos ha situado en una guerra entre dos de los pilares del Estado, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, que es muy preocupante. Por cierto, ante el silencio cómplice, evidentemente, también del Poder Legislativo, ¿no? En este caso de la presidenta del Parlamento, que el otro día ni se atrevió ni siquiera a llamar al orden, ¿no? Sí, el papel de Francine Armengol está dejando mucho que desear. Es decir, ella se ha olvidado desde que tomó posesión del cargo de que se debe a la neutralidad y de que está allí, como bien dices, representando al Poder Legislativo, que es otra de las patas del Estado y del sistema. Por tanto, ella debería cercenar, cortar, intervenir cuando haya ataques con nombres y apellidos a jueces en el Congreso de los Diputados. No lo ha hecho, no lo hizo en anteriores ocasiones y ha sido muy criticada, yo creo que con razón por ello. Una última cuestión, que sé que tienes una agenda complicada hoy. Quería conocer tu opinión también sobre... Hoy hemos hablado en la primera hora del programa sobre esta situación que vive el campo, la gente de la payesía, los agricultores, los ganaderos. Vemos las imágenes en directo, seguimos viendo imágenes en directo de esas concentraciones, esas barricadas delante de la Eurocámara, del Parlamento, tractores, fogañas encendidas. ¿Cómo ves esta situación? Porque bueno, aquí también vemos que también las organizaciones agrarias aquí a nivel nacional también van a iniciar movilizaciones. No tiene tampoco... Es un problema más, ¿no?, que se le añade a Sánchez, que tiene lo de la amnistía y ahora tiene al sector del campo también en armas, ¿no? Sí, bueno, el sector agrario hace tiempo que está siendo maltratado y no tanto por las políticas españolas, sino por las europeas, ¿no? En esta ocasión hay una guerra de intereses en Europa, ¿no? Y aquí tenemos a nuestro vecino francés, obviamente, protegiendo a su industria y entablando un pulso con la industria agraria española, ¿no? Y hace tiempo que la gente del campo se queja de que las políticas comunitarias no atienden a la realidad de los agricultores. El otro día escuchaba a Pedro Barato, presidente de Asaja, explicar cómo la normativa europea les obliga, por ejemplo, a las granjas avícolas a limitar el número de pollos y de aves que tienen, y eso hace que muchas explotaciones sean inviables. Sobre todo inviables para que el producto, finalmente para el consumidor, sea barato. Y él decía, pues que luego queremos que el pollo sea barato. En fin, esto yo lo conozco por cuestiones familiares. Las políticas agrarias europeas son muchas veces fabricadas en los despachos de burócratas europeos sin atender a la realidad de los territorios, y lo que hacen es abocar industrias como por ejemplo la ganadera o la láctea en Menorca a la extinción, lo cual es un desastre, no solo por una cuestión de alimentación y del sector primario, sino también por otras cuestiones como por ejemplo la turística, ¿no? Si queremos cuidar nuestro campo como estampa y como postal, pues muchas veces las políticas europeas son absurdas, y te lo dirá cualquier persona que trabaje y conozca el campo. Y en ese sentido creo que el sector agrario tiene que verse firmemente defendido por el Gobierno de España. Eduardo Colom, que es el delegado corresponsal de El Mundo aquí en nuestras islas, y hoy se ha pasado por la mirada crítica. Yo te lo agradezco porque sé que tenías un día complicado, pero espero seguir contando contigo, evidentemente, en esta sección de vez en cuando. Gracias por tus opiniones, por estar hoy aquí con nosotros. Y adelante, como decías tú, mirada estupefacta. Sí, totalmente. Pero con lo que estamos viviendo. Pero bueno, muchas gracias a vosotros, Andrés, y nada, aquí estaremos otro día. Muy bien, muchísimas gracias. 11:33 minuts, fins aquí la mirada crítica. Ens queden encara uns 27 minuts per arribar a les 12 del migdia per acabar aquest programa, així que després de pausa tenim més qüestions que contar. Tot d'una, aquí seguim, som a 4 directe, Canal 4 Ràdio, Canal 4 Televisió.